Contacto Espiritual. En este programa, un sacerdote, ministro de Dios y de la Iglesia, te ayudará en tu vida cristiana a descubrir cuál es la voluntad de Dios para ti y cómo dar respuesta a las exigencias que deberás afrontar en tu vocación de fiel cristiano en el mundo actual. Contacto Espiritual, un programa de NSE Radio. Saludos a todos nuestros radioescuchas que nos siguen en este programa, y hoy vamos a continuar con el tema de la Sagrada Escritura, y vamos a hablar, ya hemos hablado un poquito sobre la verdad en la Sagrada Escritura, la inspiración, y ya hoy vamos a hablar un poquito sobre el Espíritu Santo, que es el intérprete de la Escritura, y cosas que hay que tener en mente, en cuenta, para poder interpretar correctamente la Sagrada Escritura. Que en el fondo es lo que vamos a tratar de conseguir, lo que vamos a tratar de saber es qué quiso enseñarnos el autor sagrado y Dios a través del autor sagrado en eso que nos escribe. Y hay que tener en cuenta una serie de elementos muy importantes para poder discernir, para poder saber esto, ¿no? Por eso hay que estudiar, ¿no? Gracias a Dios, ahora mismo existen unas interpretaciones de la Sagrada Escritura, unas traducciones que básicamente muchas de estas cosas ya nos ayudan con notas, y también en la misma interpretación que han hecho los traductores, ¿no? Que nos ayudan grandemente en ese sentido a poder captar ese sentido que quiso, eso que quiso enseñarnos el autor sagrado, y lo que quiso enseñarnos también Dios a través de ese autor sagrado en ese libro de la Sagrada Escritura. Entonces, en la Sagrada Escritura, Dios habla al hombre, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 109, a la manera de los hombres. Por lo tanto, para interpretar bien la Escritura es preciso estar atento a lo que los autores sagrados quisieron verdaderamente afirmar, y lo que Dios quiso precisamente manifestarnos mediante esas palabras de estos autores. Para descubrir la intención de los autores sagrados es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura, ¿eh? O sea, hay que estudiar un poquito, bueno, en qué ambiente, qué cultura, qué situación se estaba en ese momento, ¿no? Para poderlo encuadrar correctamente, se puede interpretar qué quiso decir el autor en ese escrito, ¿no? Y posiblemente también Dios tendrá en cuenta todas esas circunstancias, porque Dios nos habla, aunque nos hable en un momento dado, o sea, para todos, ¿no? Pero está hablando en una circunstancia, en una situación concreta, ¿eh? Que hay que tenerla en cuenta. Los géneros literarios son los diferentes modos de escribir una obra
una obra literaria. ¿Ve? Diferentes modos. Hay diferentes modos, ¿no? Los géneros literarios usados en aquella época, ¿ve? Las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo. Incluso sabemos que hay géneros literarios que ya son de una época específica y ya después de esa época ya no se usan, ya no se usan más. ¿Ve? Entonces, todas esas cosas son importantes tenerlas en cuenta. Eso lo sabemos a través de la historia, del arte, de la literatura. Sabemos y conocemos los géneros literarios de un momento histórico. ¿Eh? Las maneras de sentir, las maneras de hablar y de narrar, de contar las cosas en aquel tiempo, ¿ve? Que también pueden diferir. ¿Ve? No es lo mismo la forma de hacer un cuento hoy día que la forma de hacer un cuento, por ejemplo, en la Edad Media, ¿eh? o en la época de Jesús, ¿no? Son, son modos culturales diferentes y también momentos y circunstancias diferentes que posiblemente en la narración le dan un matiz específico. ¿Sí? Nosotros en esta época, le damos un matiz también diferente, aunque sabemos que incluso hay diferentes tipos de narraciones. ¿Sí? Por ejemplo, en los libros de la Sagrada Escritura, hay libros de índole histórico, libros de tipo profético o poéticos y otros géneros literarios. Como ya en otro momento lo hemos dicho, hay también lo que se llaman libros sapiensales, que son como sentencias. ¿Eh? El libro de los Proverbios, el libro del Eclesiastés, o por ejemplo las cartas de San Pablo, que son cartas, son epistolarios. Los evangelios, que tienen muchas cosas históricas, pero sin embargo también dentro del mismo evangelio tienen también diferentes géneros literarios que se van manifestando en ese libro específico del evangelio que se está leyendo. Pero dado que la Sagrada Escritura es inspirada, hay otro principio de la recta interpretación no menos importante que el que hemos estado hablando, o sea, tener en cuenta los géneros literarios, o sea, la intención de los autores sagrados. Esa intención de los autores sagrados lo vamos a descubrir precisamente conociendo todos estos elementos que hemos nombrado anteriormente. Pues si yo no conozco eso, entonces no voy a poder descubrir qué fue lo que quiso decir el autor sagrado, ¿no? Pero aparte de esto, hay que tener, tan importante como esto, hay que tener en cuenta de que otro elemento, ¿no? Que los libros de la Sagrada Escritura hay que leerlos e interpretar con el mismo espíritu con que se escribió, y sabemos que están escritos por inspiración del Espíritu Santo. ¿Sí? No son, por decirlo así, letra muerta, sino que esto
Dios con su Espíritu nos habla a través de ellos. El Concilio Vaticano II señala 3 criterios para una interpretación de la Escritura conforme al Espíritu que la inspiró. Fíjense, aquí están tres criterios para una interpretación de la Escritura conforme al Espíritu que la inspiró. Primero, prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la iglesia, de toda la Escritura. Prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. En efecto, por muy diferentes que sean los libros que la componen, porque tienen diferentes géneros literarios, la Escritura es una en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón abierto desde su Pascua. Recordar siempre que el centro de la Sagrada Escritura es Jesús, el Dios hecho hombre, o sea, el Salvador, el Mesías. Después lo vamos a ver posiblemente, aunque sea de una manera así muy, muy amplia. Segundo, leer la Escritura en la tradición viva de toda la iglesia. Recordamos entonces aquello que hemos hablado en otros programas, que la fuente de la revelación de las cosas que Dios ha manifestado para nuestra salvación no solamente es la Sagrada Escritura, sino también la tradición viva, sagrada de la iglesia. Lo que se llama la tradición sagrada, ¿no? Donde precisamente esa palabra de Dios, esas enseñanzas también de Jesús se fueron transmitiendo a través de los apóstoles a las primeras comunidades. Según un adagio de los padres, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. En efecto, la Iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la Escritura. Y tercer elemento para interpretar correctamente, estar atento a la analogía de la fe. Por analogía de la fe se entiende la cohesión de las verdades de la fe entre sí y el proyecto total de la revelación. La cohesión significa la unidad, la unión que tienen de las verdades de la fe entre sí, ¿sabe? Unas con otras, y esas verdades de la fe en el proyecto total de la revelación. Dios se ha manifestado, se ha revelado, entonces todas esas verdades de la fe también tienen que estar unidas en ese plan de salvación que Dios tiene para todos los hombres y mujeres del mundo. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con este tema tan interesante. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna, de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma.
El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna, de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Continuamos con este tema de la Sagrada Escritura, y ahora vamos a hablar, después que hemos hablado de esos tres criterios para la interpretación correcta de la Escritura, tenerla siempre en cuenta, prestar atención al contenido de la unidad de toda la Escritura, leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia y estar atento a la analogía de la fe. Ahora vamos a hablar del sentido de la Escritura. Y fundamentalmente la Sagrada Escritura tiene dos sentidos: un sentido literal, y tiene un sentido espiritual. El sentido espiritual se puede entender de tres modos. Vamos a empezar primero por el sentido literal y después pasamos al sentido espiritual. Según una antigua tradición, se puede distinguir dos sentidos de la Escritura: el sentido literal y el sentido espiritual. Y este último, bueno, ya lo que les dije, se subdivide en tres, ¿no? La concordancia, o sea, la unidad profunda de los cuatro sentidos asegura su riqueza, o sea, toda la riqueza a la lectura viva precisamente de la Escritura en la Iglesia. El sentido literal. ¿Cuál es el sentido literal? Es el sentido significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la justa interpretación. Todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal. El primer sentido que uno tiene que descubrir es ese. Y para eso están los estudiosos que van estudiando precisamente todos estos elementos que hemos hablado anteriormente, los criterios, los géneros literarios. Son estudiosos de la Sagrada Escritura. Entonces van viendo todos estos elementos, van descubriendo el sentido específico que tenía tal o cual palabra en ese género literario que estaban hablando, etcétera, ¿sabes? Entonces, ese sería el sentido literal. Sentido literal, ¿no? Pero es importante tener en cuenta que hay que tener estudios para poder sacar esa interpretación correcta. Fíjense que los
la gran mayoría de los libros de la Sagrada Escritura están escritos en hebreo, griego, básicamente, ¿eh? Hebreo, griego, y ya después se traduce al latín, y después de esas traducciones al latín se fueron traduciendo a diferentes idiomas, pero ahora mismo ya hay muchas traducciones que se han traducido directamente de las fuentes originales, o sea, del griego o el hebreo directamente al idioma, idiomas vernáculos, ¿no? de diferentes países, ¿no? Entonces, en la medida en que esas personas son fieles a tienen los conocimientos y son fieles a ese modo de interpretación, estos elementos que hay que tener para poder discernir lo que significan esas palabras, ese modo de género literario, entonces de esa manera ellos pueden traducir correctamente en un sentido, el sentido literal, el escrito, ¿eh? El escrito. Y sobre ese sentido literal, entonces es que nosotros vamos a captar el sentido espiritual. ¿Okay? En el sentido espiritual, gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla pueden ser signos. Sí, o sea, Dios mismo, así nos los manifiesta en la misma palabra de Dios. Todas las cosas que Él nos dice, incluso las cosas que hace, también tienen un significado más profundo que el que aparentemente dice, ¿no? Tienen un significado más profundo, por eso son signos, ¿no? Que me indican un significado, es una señal que me indica un significado hacia otra realidad. Entonces, el sentido espiritual se puede entender de tres maneras: el sentido alegórico, el sentido moral y el sentido anagógico. De estos sentidos, entonces, pues creo que no tenemos mucho tiempo. Sí. De estos sentidos, entonces vamos a ver si lo podemos explicar un poquito en el próximo programa, pero estos tres sentidos, en el sentido espiritual, se puede entender, tiene tres sentidos, el sentido espiritual, el sentido alegórico, el sentido moral y el sentido anagógico, que en los otros programas vamos a explicarlos, vamos a ver qué es lo que significan cada uno de estos sentidos. Ya sabemos, por lo menos hemos dicho que hay dos grandes sentidos, el sentido literal y el sentido espiritual, en la interpretación de la Sagrada Escritura. Ese sentido espiritual se puede subdividir de tres maneras: el sentido alegórico, el sentido moral y el sentido anagógico. Que el Señor nos ayude cada vez más a tener en cuenta todas estas cosas, y que nosotros tengamos un deseo grande de tener contacto con la palabra de Dios, y quién sabe si también
nosotros nos animamos a ser también estudiosos de la palabra de Dios para después poder enseñar a otros hermanos nuestros. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Has escuchado Contacto Espiritual, un programa que quiere ayudarte en tu ruta de peregrino hacia Dios. Si deseas dejarnos tus impresiones o sugerencias, comunícate con nosotros por WhatsApp al teléfono 15409-39575. 15409-39575. Contacto Espiritual, una iniciativa de NSE Radio.